Bueno, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde estéis. Bienvenido a este encuentro de sabiduría, de conciencia, que vamos a hablar sobre la transformación, sobre la vida, sobre la muerte, sobre los duelos, de la mano de Emilio Carrillo, que yo creo que no necesita presentación. Todos lo conocéis. Emilio, buenas tardes. Gracias por acompañarnos y por compartir la sabiduría. ¿Qué tal? Hola, Maravilla, muy buenas. Encantado de estar contigo y de todas las personas que nos acompañan. Es un placer. Muchas gracias por abrir esta ventana y además para compartir para un tema tan enormemente importante como el tener claro que la vida es un continuo y que la muerte no existe. Es Eh, fundamental para vivir la vida de verdad. exacto. De hecho, desde que nosotros nacemos ya es un constante transformación y cambio, ¿vale? Y que también lo que más seguro que tenemos es que va a haber muchas muertes y transformaciones a lo largo de nuestra vida y seguimos viviendo. Unas veces lo hacemos en este cuerpo físico, en este traje que nuestra alma ha elegido para encarnar, pero luego podemos ir cambiando también de traje y vida tras vida hasta que aprendamos el amor incondicional, que es el aprendizaje que todo ser humano viene a trabajar en la tierra, en la encarnación. También vamos a tener a Beatriz, que ya la conocéis, Beatriz que es parte del equipo de Sabiduría Flor de Lis y que va a compartir también con nosotros. Bueno, Emilio, lo primero, ¿qué es para ti esa transformación o esos cambios que surgen a lo largo de nuestra vida? Cuando hablamos de transformación, tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de acercarnos poco a poco en un camino, en un proceso. Cada uno tiene el suyo, pero estamos hablando de acercarnos poco a poco a vivir en coherencia con lo que somos. Es decir, no se trata de que nos transformemos en algo que no somos, sino que la transformación va dirigida a que primero tomemos conciencia de lo que realmente somos y a partir de esa toma de conciencia, que es fundamental, eso es fundamental, y a partir de esa toma de conciencia, pues con compromiso con uno mismo y con perseverancia, ir avanzando hacia una práctica de vida que haga realidad eso que somos en nuestra vida cotidiana. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si se tratara de transformarnos en algo que no somos, la labor podría ser enormemente complicada, entre comillas. Pero no se trata de que nos transformemos en algo que no somos. Se trata de que nos transformemos en lo que somos. Cuando esto lo expresa muy bien, y yo creo que esto lo resume magníficamente, cuando lo expresa maravillosamente San Juan de la Cruz, él dice que el ser humano tiene la vocación a transformarse en Dios. Él dice que el más perfecto grado de perfección a que en esta vida podemos llegar es la transformación en Dios. Pero claro, cuando hablamos de transformarnos en Dios no significa transformarnos en algo que no seamos, porque esa chispa divina, esa esencia divina, esa naturaleza divina ya está en cada uno de nosotros. Pero es muy distinto no tomar conciencia al respecto que tomar conciencia. Hay muchas personas en la humanidad actual que ni remotamente se le pasa por la cabeza, y si se le comenta esto le parece una locura, que la divinidad pueda ser nuestra auténtica naturaleza. Lo primero es darse cuenta y tomar conciencia, y a partir de ahí, repito, una práctica de vida cada vez más coherente, cada vez más consistente con eso que somos. En eso consiste la transformación, Maravilla. Muy bien. Bueno, fíjate, Emilio, que yo siempre digo que nosotros tenemos ese gen divino, ¿vale? Una de las cosas que nos enseña la Cábala es que dentro de nosotros está el gen divino y que todas esas transformaciones que nosotros vamos viviendo a lo largo de nuestra vida es para conectar con ese gen divino, para lo que tú dices, para poder ser o llegar a la iluminación o ser Dios o cada uno como lo quiera llamar. Y hay un tabú que, bueno, para mí yo pasé mucho miedo y tuve mucho miedo a la transformación, a los cambios. Yo recuerdo que cuando estaba en el instituto, Emilio, tenía mucho miedo de que se acabara, porque ¿qué iba a hacer después? Si yo solamente me había conocido estudiando. Luego, cómo yo salía de nuevo al mundo laboral o cómo vivía esa transformación. Y llegó un momento que, claro, me adapté súper bien, fue un regalo, pero luego entré en pánico y tuve muchísimo miedo a la muerte. ¿Ok? Y cada vez que alguien me hablaba de muerte, eran ataques de pánico lo que tenía. Hasta que
pude entender que la muerte no existe. Entonces, ¿qué es para ti, Emilio, la muerte? La muerte es ni más ni menos que un proceso más, una fase más del proceso de la vida. Podríamos decir que la muerte, quizás sea la expresión más gráfica, es una puerta que se abre para que pasemos de una habitación de la vida a otra habitación de la vida, así de sencillo. Ahora estamos aquí, en esta habitación de la vida, que es el plano físico. En esta habitación de la vida tenemos una envoltura, tenemos lo que yo denomino un coche, un pequeño yo físico, emocional y mental, y la personalidad a él asociada. Y hay un momento determinado, porque ese coche tiene fecha de caducidad, hay un momento determinado en el que se produce el fallecimiento físico. A partir de ahí, ¿qué sucede? Pues que se abre una puerta que nos da acceso, ya sin envoltura física, nos da acceso a un vestíbulo, por decirlo de alguna forma, que es lo que se conoce como el estado intermedio, como el estado de tránsito, por el cual llegamos a otra habitación. Esa otra habitación hay muchas formas de llamarla. Los cristianos la denominan cielo, los orientales lo denominan Devachan. A mí me gusta llamarlo plano de luz, y el plano de luz es la otra habitación de la vida. Y en esa otra habitación de la vida seguimos desarrollando vivencias y experiencias hasta que en un momento concreto, ese es el ciclo evolutivo humano, hasta que en un momento concreto nuestra dimensión álmica y espiritual vuelva a encarnar, es decir, vuelve otra vez a la habitación de la vida física. Por tanto, no es ni más ni menos la muerte que una puerta que se abre para que pasemos de una habitación a la otra. Hay un bello texto que algunos atribuyen a Agustín de Hipona, aunque parece que se debe a un sacerdote anglicano de principios del siglo XX, donde él hace una especie de glosa, como si estuviera fallecido, hablándole a los que quedan aquí. Y entre las cosas que le dicen es: no me lloréis, no me habléis con solemnidad como si yo no fuera el mismo. Pronunciad mi nombre como siempre lo habréis pronunciado. Dirigiros a mí como siempre os habéis dirigido. Porque no me veáis no significa que no esté con vosotros. Estoy al otro lado de la pared, pero sigo estando vivo y sigo estando con vosotros. Una vez que ese convencimiento que se manifiesta en ese texto se integra en nuestra vida, la vida se transforma. No solamente se transforma la visión acerca de la denominada muerte, sino que se transforma también la visión de la denominada vida. Porque es cierto que en esta habitación de la vida física, si vivimos con miedo a la muerte, realmente no vivimos. Realmente lo que hacemos es convertir la vida en una especie de acto de supervivencia, con mucho miedo, con mucho temor y con mucha desconfianza, porque vemos a la vida como una especie de francotiradora que en cualquier momento nos puede dar el susto con relación a nosotros mismos, con relación a los seres queridos, ¿verdad? En cambio, cuando vamos integrando, no solamente abriéndonos intelectualmente, que es el primer paso, ¿no? Pero aparte de abrirnos intelectualmente, vamos integrando el hecho de que la muerte no existe, la vida se vive de una manera totalmente distinta y además nos llena la confianza en la vida, que es fundamental para sacarle jugo, para vivir con plenitud la vida física. Yo sé que ha ayudado a mucha gente que ha pasado por situaciones de perder a seres queridos. Entre una de ellas a nuestra querida Beatriz. Beatriz, actívate el micro, cariño. Hola, buenas tardes a todos. Sí, a mí me ayudó mucho Emilio, que por suerte ya nos conocíamos, pero me impactó mucho cuando yo le conocí y él me contó su experiencia cercana a la muerte. Y cuando yo tuve que pasar por ese momento en el cual pues pierdo a mi hijo, él lo sabe porque se lo he contado, yo la noche, después de despedirme a mi hijo, yo escuché un audio de Emilio, porque para mí fue tremendamente tranquilizador que cómo él contaba la experiencia, la paz que daba, de todas maneras el saber paso por paso un poco lo que él estaba viviendo, a mí me permitió tener una paz esa noche increíble, algo que siempre le agradeceré. Después, yo recomiendo mucho para el miedo a la muerte este libro de Emilio, que hay después de la muerte. Es un libro fantástico donde él recopila pues muchas experiencias
como las de él, muchas reflexiones que realmente ayudan a quitar ese miedo a la muerte. No cabe duda de que somos humanos, que estamos viviendo aquí. Cuando tenemos una pérdida física, como yo fue en mi caso la de mi hijo, pues no somos robots y echas de menos las caricias y echas de menos muchas cosas. Pero es verdad, y él también sobre esto podemos hablar, que cuanto yo mejor estoy, y también lo veo con las personas que trabajan en el aspecto de la muerte, más elevamos nuestra vibración, más señales de nuestros seres queridos recibimos. Porque yo creo que al final también es algo físico y ellos más les podemos sentir. Si estamos en un nivel de vibración muy bajo, más pesado, muy tristes, pues eso hay que intentar desempolvarlo, porque es tanta la alegría cuando les sientes y cuando ves sus señales, pero yo siempre, siempre ocurren cuando estoy bien, cuando estoy serena, cuando estoy en un estado de paz y demás. Entonces, bueno, pues creo que es importante. También es verdad que en el libro de Alice Bay, pues hay un lama que predijo, que no sé si estará de acuerdo Emilio, que con el tiempo, aparte de perder completamente el miedo a la muerte, tendríamos capacidad de comunicarnos todos, que ese salto evolutivo de la humanidad nos llevaría a poder comunicarnos, a estar más cerca de esos planos de conciencia. Ojalá, no sé si me tocará verlo, pero bueno, voy trabajando cada día para educar. Nosotros en la asociación que he creado hablamos de que educar en la muerte es educamos en la muerte para aprender a disfrutar de la vida. Porque es cierto que también suele decir Emilio que es lo único certero que sabemos al nacer, es que vamos a morir. Y lo que es un poco absurdo es que no nos hayamos preparado y con una visión alegre y amable. Porque es un proceso que yo creo que se puede vivir de una manera muy hermosa. Y ya sé que puede resultar raro que lo diga yo, con lo que he pasado y bueno, pues tengo mis días de tristeza, no lo voy a negar, y mis días malos, pero cuando de verdad veo en su conjunto lo que es la vida, integro la muerte en mi vida, es que cada día es más hermoso que el anterior. Y he de decir que la magia apareció en ese momento en mi vida. Y ahora me parece que todos los días me ocurren cosas mágicas. Y yo creo que es desde que uní esos conceptos, porque de verdad que la visión que tenemos de la vida cuando integramos la muerte es maravillosa. Creo que ya antes había muchas personas con reticencia a contar que habían tenido una ECM o sus experiencias. Creo que ahora hay canales enteros, información, libros. Creo que ya tenemos que mirar de frente a esa realidad, que además morimos muchas veces dentro de esta vida porque no somos los mismos que éramos seguro hace 10 años ni hace 20. Siempre vamos soltando una parte de nosotros y adquiriendo algo nuevo y evolucionando. Entonces la muerte es parte de esa evolución y es necesaria, si no estaríamos anclados en un mismo sitio. Y creo que si algo tiene de maravilloso la vida es esa evolución y esa transformación. Y es absolutamente necesaria la muerte para que eso se dé. Así que esa es mi reflexión y agradeceros también que toquemos este tema porque todavía sigue habiendo muchas personas que les entra un escalofrío y de verdad que no, que es algo muy hermoso cuando traspasamos esa idea de muerte tan terrible que nos han inculcado y vemos que realmente la palabra muerte hay detrás una esperanza y una belleza tremenda de la vida que nos espera al otro lado. Y Bea, ¿qué fue lo que más te ayudó a ti a, a trascender el dolor? Bueno, lo primero, permitirme sentirlo. Es algo que también pasa mucho en esta sociedad y es que, bueno, tendemos a no llorar delante de las personas, a ocultar nuestros sentimientos, a hacer que no pasa nada. Nos creamos una especie de coraza, ¿no? O pasamos de ahí o al victimismo absoluto. Entonces, desde esa parte de comprensión y de esa mirada amplia, creo, Emilio, si no me equivoco, que era Elena Blavatsky que decía que había que mirar la vida como desde un ave fénix, ¿no? Desde arriba y ver ese conjunto. Cuando tú sientes ese dolor, pero con esa perspectiva más amplia, es no voy a decir que te guste, pero es una sensación de puedo superarlo, tengo otras cosas y se van transformando el dolor en un amor, de verdad. No lo puedo describir con palabras, lo que yo ahora siento. Hay que trabajarlo un poco porque tenemos muchos condicionantes socioculturales con respecto a la muerte.
también sería bueno que aprendiésemos a ayudar a las personas que pasen por ese trance, porque hay muchas palabras vacías, muchas personas que ni siquiera llaman o no saben qué decir. Pero creo que falta mucha cultura sobre la realidad de la muerte y que estamos educados en una siniestralidad que de verdad no es Y, así. claro, Emilio, ¿por qué crees tú que no nos han educado para trascender la muerte? Porque ha habido siempre una gran manipulación metiéndonos miedo. Vamos a morir, mira, ten cuidado que vas a tener un accidente. Bueno, con un montón de historias que nos han metido y que nos han ido amenazando desde que el tiempo es tiempo sobre la muerte y nunca se nos ha dado una educación sobre qué hay detrás de la muerte. ¿Por qué crees que puede ser esto? Con relación a todo lo que tiene que ver con la muerte, que como estamos compartiendo, es un factor importantísimo, clave para vivir la vida. Eso lo hemos remarcado los tres y hay que volverlo a remarcar. Cuando hablamos de la muerte no estamos hablando de un futuro, de eso que tanto le gusta a la mente, ¿no? De perderse en el futuro, ¿no? Estamos hablando de algo cuya integración, la conciencia y la integración al respecto, transforma la vida del aquí a ahora. No es, por tanto, algo que nos lleve a perdernos en el futuro. Pues bien, cuando históricamente acudimos a lo que la humanidad ha ido diciendo, haciendo con relación a la muerte, vemos que ha habido, en términos muy generales por supuesto, pero ha habido dos grandes épocas, dos grandes etapas. Una que ha durado mucho tiempo, donde se hablaba de una vida después de la muerte, pero llena de connotaciones de castigo, de culpa, de riesgos, de peligros, de posibles infiernos. Es decir, que aunque se hablaba de una vida después de la muerte, sin embargo se hacía de una manera que no era la adecuada para tomar conciencia y vivir esta vida con plenitud. Es decir, con esa contemplación de la muerte como la apertura de algo donde se abre la posibilidad de un castigo, etcétera, etcétera, no desaparece el miedo a la vida, que decíamos que es el gran regalo que nos hace el perder el miedo a la muerte, que perdemos el miedo, el temor a la vida, ya vivimos la vida con plenitud. Pero es que para colmo, esa etapa donde se hablaba de la vida más allá de la muerte, pero con connotaciones llenas de culpa, de carga y de castigo, ha ido dando poco a poco lugar a la etapa que vive la humanidad fundamentalmente desde principios del siglo XX y en la que estamos viviendo en la actualidad. ¿A qué me refiero? Pues estamos viviendo a la extensión de la idea de que no hay nada después de la muerte. Es decir, la sociedad actual es una sociedad que poco a poco ha ido dejando a un lado lo trascendente y se ha ido aferrando cada vez más a lo material. Se ha ido apegando a la apariencia y ha ido olvidando la esencia. Esto ya lo anunciaron filósofos como Nietzsche en la transición del siglo XIX al siglo XX, cuando decía que hemos matado a Dios, cuando hablaban de la muerte de Dios. La muerte de Dios obviamente no es coger a un señor de barba blanca y estrangularlo más allá de Saturno. Ya esa idea primitiva de la divinidad la hemos dejado a un lado, ¿verdad? Cuando se habla de matar a Dios se hace referencia a una sociedad que influye para que expulsemos, para que desterremos toda idea de trascendencia, toda idea de que hay algo más allá de lo puramente material. Y esta sociedad lanza un influjo muy grande que tiene una gran repercusión en el inconsciente colectivo, que nos lleva a pensar que el ser humano es simplemente un mero ente físico intelectual que tiene fecha de caducidad y que a partir de ahí, eso sí, gracias a las tecnologías y las tecnologías aplicadas a la salud, pues podemos conseguir vivir más años, vivir más años. Y a partir de ahí, pues hay todo un movimiento, ¿no?, de transhumanismo que se llama actualmente, que consiste en la esperanza de que con las tecnologías nuestra esperanza de vida, en lugar de ser de 70, 80, 90 años, sea de mucho más. Pero claro, siempre con la espada de Damocles de que la muerte, aunque se postergue en el tiempo, sigue estando ahí. Así que, amigos y amigas, y en particular a ti, Maravilla, porque me has hecho la cuestión, esta ha sido la forma de abordar la muerte a lo largo de la historia de la humanidad. Primero, hablando de vida más allá de la muerte, pero llenándola de miedo, de carga, de culpa, de pecado, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, más recientemente, el olvido de la trascendencia en una sociedad
que ha matado a Dios y que está expulsando todo lo trascendente que hay. A partir de ahí, los resultados lo estamos viendo actualmente. Hoy día esta sociedad lo que pretende es ocultar la muerte. Hay tanto miedo a ella, hay tanto miedo a ella que lo que se intenta es ocultarlo. Hay esa especie de convencimiento materialista de que no hay nada, incluso personas que se hablan, que son creyentes, realmente no terminan de integrar que hay vida más allá de la muerte, y entonces lo que hay, como hay tanto miedo a ella, tanto miedo a la muerte, lo que se intenta es ocultarlo detrás de los protocolos sanitarios que se aplican en los hospitales, los protocolos que se aplican en los sanatorios. ¿Qué hay detrás de todo ello? Pues funerales muy rápidos, enterrar a las personas o incinerarlas muy rápidamente. Se han ido abandonando los velatorios, la familia que se reúne y que está un par de días o incluso 3 en torno al fallecido, que eso sirve para muchas cosas. Sirve para acompañar en el inicio del tránsito al fallecido, pero también sirve para que los que nos quedamos aquí vivamos, recordemos el hecho de que la muerte es una realidad, que no tenemos en absoluto que temerla, como decíamos antes, porque es una puerta que se abre para seguir nuestro camino. Pero todo eso se esconde, todo eso se oculta. A los niños y niñas, ¿qué es lo que les decimos? Que los niños no deben ir a los entierros. Se fallece su abuelo, fallece su abuela, y decimos que no, que los niños tenemos que protegerlos, entre comillas, de esa experiencia. Fijaros, en los colegios se le enseña de todo, se le enseña conocimiento del medio y sin embargo se le intenta ocultar, como tú muy bien recordabas, la única certeza, nos lo recordaba Beatriz, la única certeza que tenemos en esta vida después de haber nacido, y es que físicamente vamos a morir. Todo eso lo que pone de manifiesto, en definitiva, es un enorme miedo que contagia la vida entera. Y para terminar, me gustaría compartir lo siguiente. En la medida en que vamos integrando intelectualmente primero, vivencialmente después, vamos integrando que la muerte no existe, vamos tomando conciencia de ello. Esto posibilitará y ha posibilitado y está posibilitando que cada vez más haya seres humanos aquí y ahora que hacen suyo lo que anunció Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret, una vez que resucita, en los 40 días que está aquí antes de ascender, antes de la ascensión, él se dirige a los que lo acompañan, a sus discípulos, y les dice: hay entre vosotros aquellos que ya no probarán la muerte, que ya no probarán la muerte. Hacer vuestras estas palabras, no probar la muerte. ¿Qué significa no probar la muerte? No probar la muerte no significa que físicamente no vayas a morir, pero significa que tu conciencia está ya lo suficientemente despierta para que cuando eso se produzca no ocurra nada realmente. Es decir, yo espero que el día en el que se produzca mi fallecimiento físico, no probar la muerte. Es decir, que simplemente me dé cuenta de que mi cuerpo ha fallecido, pero yo sigo siendo yo, la conciencia, lo que realmente soy, no el pequeño yo, sino mi dimensión verdadera, sigue estando ahí. Antes tenía cuerpo, ahora no tengo cuerpo, pero la conciencia se mantiene permanente, la conciencia se mantiene inalterable. De eso se trata precisamente, y los seres humanos estamos llamados a eso, a no probar la muerte, no porque no fallezcamos físicamente, sino porque el hecho del fallecimiento será simplemente un estar distinto. Soy con cuerpo, sigo siendo ahora que no tengo cuerpo, pero la conciencia y lo que soy no cambia en absoluto. Para eso es imprescindible el avanzar en lo que también Beatriz ha compartido y que hago enteramente mío. Creo que es un recuerdo importante. Para llegar a esa conciencia que nos permite no probar la muerte, aquí ahora, cuando estamos vivos, hay que morir. Decía ella que en la vida morimos. En la vida debemos afrontar una muerte fundamental, que es una muerte en vida. Es la muerte a la que también hacía referencia Cristo Jesús cuando hablaba de que tenemos que nacer de nuevo, nacer de nuevo. Para nacer de nuevo hay que morir. Y no se trata de nacer de nuevo, ese nacer de nuevo no es en otra vida, es en esta. Se trata de que aquí ahora muramos a una forma de vida para resucitar, para nacer a otra forma de vida.
Es decir, para que en nuestra evolución lleguemos a no probar la muerte, es necesario que en nuestra vida actual, en el aquí y ahora, tengamos la capacidad de morir a una forma de vida basada en el pequeño yo, con todo lo que tiene de egoico, egocéntrico, aferramiento a lo material, pérdida de trascendencia, etcétera, etcétera, que muramos a esa forma de vida y resucitemos, nazcamos a otra forma de vida que ya no se base en nuestra parte perecedera, que ya no se base en el pequeño yo, sino que tenga su fundamento, tenga su mando en lo que tenga el piloto que lleva el coche, en nuestro conductor, que como a mí me gusta llamarlo, es decir, en nuestro verdadero ser. Así que para no probar la muerte es preciso que en esta vida llevemos a cabo una transformación potentísima que podemos denominar como una muerte en vida para renacer en vida a una nueva forma de vivir. Y en ese contexto, y concluyo, se inscriben las noches oscuras. Y dentro de las noches oscuras, las más oscuras de todas las noches, el fallecimiento de seres queridos. Y dentro de los fallecimientos de seres queridos, el grado más alto de esa noche oscura es un padre o una madre, fundamentalmente una madre, cuyo hijo fallece. Eso diríamos que es el máximo exponente de la noche oscura. Pero esas noches oscuras, como también todos los sabios y sabias nos han enseñado, tienen un sentido profundo, un porqué y un para qué. Y para muchas personas, esas noches oscuras, derivadas de fallecimiento de seres queridos, ha sido la espoleta para que por primera vez en su vida, a lo mejor, porque a veces yo conozco personas que es la primera vez en su vida que se han planteado algo trascendente. Ante el sufrimiento que están teniendo por el fallecimiento de su ser querido, por primera vez se plantean, ¿habrá algo más? Antes, en la dinámica de vida, muy aferrada a lo material, no se lo habían planteado, pero ahora, debido a ese golpetazo inmenso que la vida le ha dado, se lo plantean por primera vez. Y se hacen preguntas, se plantean asuntos, empiezan poco a poco, porque hay un proceso de duelo que voy a contar yo a Beatriz o a las personas seguro que nos acompañan, que han vivido esa experiencia y que saben al respecto mucho más que yo. Pero una vez que ese duelo, entre comillas, se va gestionando, esa persona se encuentra en una situación donde hay algo muy, muy fuerte, ese mismo dolor, ese mismo sufrimiento, que la lleva, como decía antes, a plantearse temas y a hacerse preguntas que antes no se hacían. También a leer libros, a ver vídeos, a ver películas, a compartir con personas que nunca antes ni habrían leído esos libros, ni habían visto esas películas y vídeos, ni habrían hablado con esas personas, ni se habrían acercado a esos foros, ni se habrían acercado a esas asociaciones, y sin embargo ahora lo hacen. Y al hacerlo, la noche oscura le está sirviendo de espoleta en su proceso de transformación. Así que si vamos hilando, todo va encajando perfectamente en el puzzle. Evidentemente, cuando se vive una noche oscura, la que estamos compartiendo ahora, u otras noches oscuras que llegan a la vida por rupturas traumáticas de pareja, por graves problemas económicos, por enfermedades graves nuestras o de seres queridos, cuando ese tipo de cosas llegan a nuestra vida, lo que debemos es, como también decía Beatriz, siguiendo el consejo de Elena Blavatsky, es montar en el ave de la vida. Es decir, el ave no como tren de alta velocidad, el ave como pájaro, ¿no? Montar en el ave de la vida para adquirir perspectivas. Esa perspectiva que, además de darnos sabiduría, además de hablarnos de la verdad, nos va a aportar paz y nos va a aportar serenidad. Esa perspectiva que permite que veamos el bosque, porque aquí metido en esta maraña corremos el riesgo, viviendo desde el pequeño yo, que viendo los árboles no veamos el bosque. Cuando vamos elevando la perspectiva, cuando nuestra vida va avanzando en consciencia y en trascendencia, vamos viendo el bosque. Y a partir de ahí, Beatriz, Maravilla, amigos y amigas, todo se transforma, todo cambia, porque cuando vemos el bosque vamos percibiendo que todo, por duro que sea la experiencia, tiene un porqué y un para qué. Tiene un sentido profundo, que las noches oscuras son factores de impulso en nuestro camino de consciencia, que esa consciencia y esa transformación va haciendo poco a poco que vayamos muriendo a una forma de vida
basada en lo irreal, basada en lo imperecedero, en lo perecedero y en lo efímero, perdón, para ir viviendo cada vez más desde lo que realmente somos. Y finalmente eso nos llevará a una transformación absoluta, esa transformación de la que hablábamos al principio, que fíjate, incluso nos llevará no solamente a tener una comprensión de la vida, sino a que cuando se produzca el fallecimiento lo vivamos en plena conciencia y sin probar la muerte. A eso estamos llamados y poco a poco, cada uno a su ritmo, cada uno con sus experiencias, vamos avanzando. Y Bea, ¿cuál fue tu cambio de visión, tu cambio de paradigma después del fallecimiento de tu hijo? ¿Para qué crees que sentiste que pasó todo eso? ¿Qué cambió en tu vida? Afortunadamente yo llevaba ya tiempo en el ámbito de la consciencia y de hecho yo me di cuenta y agradecí muchísimo a la vida que me hubiera puesto en este camino. Y sabía perfectamente que había una pregunta que no me debía hacer, que era el por qué a mí, por qué entras en un victimismo en el que no sales del dolor, sino que tenía que buscar respuestas. Las primeras respuestas que quise buscar, a las cuales me pudo ayudar Emilio con su experiencia, era la parte del tránsito. Como cualquier madre, necesitaba saber qué pasos había seguido mi hijo, hacia dónde había ido, qué había vivido. A mí me daba mucha serenidad y mucha tranquilidad, pues cuando oía tanto a Emilio como a otras personas que han sufrido ECMs, o que no quiero decir la palabra sufrir, que han vivido ECMs, la paz que sentían, lo a gusto que estaban, que la mayoría no quería volver. Ese para mí fue un primer paso. Y de ahí, pues fue de manera natural el empezar a estudiar la muerte, a leer todo lo que caía en mis manos sobre la muerte, a investigarlo bien. Y entonces tomé conciencia de que se sufría muy absurdamente por algo que no hay que sufrir y que ayuda a mitigar el dolor, que nos da esperanza. Y yo noté cómo mi vida cambiaba. Como decía antes, había magia, me pasaban cosas verdaderamente alucinantes. Y no es que la vida cambiase, es que estaba yo cambiando por dentro. Y como yo estaba cambiando con mi visión, pues todo a mi alrededor cambiaba. Y así como surgió que también pues empecé a compartir con personas, otras personas empezaron a acercarse a mí para esa ayuda. Creé un primer retiro en el que tú también estuviste para hablar de duelo, que fue una experiencia muy hermosa. Para mí fue tremendo, de gratificante, no sabría decir las palabras cuando había personas allí que habían vivido muertes de hijos que eran dramáticas. Pues cuando a la semana una persona me llamó diciendo que después de 3 años se había apuntado a un máster, tenía ganas de vivir, tenía ganas de salir. Bueno, es que a mí ahora mismo es la mayor satisfacción que puedo tener en la vida. Y entonces, como decía Emilio, te das cuenta que el sentido de la vida no es nada material, que cuando nos dedicamos solo a trabajar, a atesorar dinero para tener cosas materiales, es el mayor absurdo que podemos hacer, porque hay tantas cosas bellas que podemos hacer por otros, con otros, en compañía, que cuando la vida cobra sentido, pues eso, sientes a tus seres queridos cerca, no parece que se borra esa línea divisoria y que puedes sentir que tienes un pie ahí en esa vida. Luego ya se podría hablar de sueños y de cómo al aumentarnos esto eleva muchísimo nuestra vibración, nuestra conciencia ya empieza a tener experiencias, bueno, muy satisfactorias, muy bonitas. Entonces yo recomiendo que nadie se pierda ese salto que se puede dar, que no hace falta que no esperen a perder a alguien para realmente aprender de la muerte, integrarla en sus vidas, porque de verdad que cambia la vida. Y antes he visto que había una persona que preguntaba que cómo se le puede explicar a una persona mayor. Bueno, yo he tenido esta experiencia, ya he hablado con mayores que tenían miedo, pánico a la muerte. Y como también hablaba Emilio, incluso personas creyentes, pero van con mucho miedo hacia ese paso. Bueno, hay que empezar poco a poco por preguntas, y es que al final, si haces las preguntas adecuadas, las respuestas son tan lógicas que todo el mundo lo ve.
y les empieza a entrar paz y empiezan a trabajar sobre ello. Y creo de verdad que el mostrar a tantas personas que han vivido esa experiencia y que han vuelto, es algo que les deja maravillados. Y creo que es muy importante. Es importante trabajar con los niños, pero la gente que está ya en una edad más avanzada y que lo ven tan cerca y que han perdido a muchos amigos, que cada día para ellos, bueno, es un poco, viven esa angustia de si van a vivir un día más, son muy agradecidos cuando trabajas esto, pero muchísimo. De verdad, no os podéis imaginar lo que agradecen y poder hablar con libertad, porque también ha habido algo social de no hablar con la muerte, como todo Mm. tal. Y el poder dar un espacio para compartir las inquietudes y esas dudas, bueno, tendríais que ver las caras. Es que son maravillosas y los abrazos que te dan. Al principio sí es verdad, y he de decir que alguno me miraba como si yo estuviera un poco tarada, pero de verdad que no, que a mí me está dando muchísima satisfacción este trabajo con la muerte. Yo siempre digo que mi hijo y yo hemos hecho un equipo y que él se ha tenido que ir para que yo me ponga aquí a entrenar y que estamos conectados en esto. Y yo pienso dedicar lo que me queda de vida a trabajar esto porque creo que merece la pena. Y ojalá lleguemos un momento en el que haya charlas en las escuelas. Yo he creado un proyecto para las empresas, uno de educación y otro como digo yo, de intervención, ¿no? Porque también cuando tienes un duelo o incluso si te han diagnosticado una enfermedad, volver al trabajo en un lugar donde pasas tanto tiempo y las personas no saben cómo enfrentarse a eso, no saben qué decir a su compañero. He creado un diccionario de palabras que nunca se deben decir y que se dice muy habitualmente, porque no solo no ayudan, sino que dices, pero bueno. Y es mucho más fácil de lo que parece, muchísimo más fácil. Solo hay que abrir un poquito la mente y un poquito el corazón y ya lo demás viene solo. ¿Qué palabras son habituales decir que no se deben decir nunca? Pues no sé qué decirte, por ejemplo, porque mira, hay que hablar con honestidad y no pasa nada. Y es que creo que estamos tan acostumbrados incluso a que llegue este momento, ¿no? Y a no actuar con naturalidad. Y si no sabes qué decir, da un abrazo, porque se puede transmitir mucho más en ese momento con el contacto físico, o no o hacer al poco tiempo como que nada ha ocurrido. Hay personas que yo veo que yo hablo de mi hijo y se les cambia la cara, como, ay, qué miedo. No, ni que fuera a aparecer en cualquier momento, ya quisiera yo. En fin, pero todo yo sé que es un tema cultural, de tabú. Y eso es lo que tenemos que romper, con muchísimo amor, con mucho cariño, como se hacen las cosas. Pero yo también veo a la gente que se va abriendo, cómo va floreciendo, de verdad. Son pequeños pasos, pero que ayudan mucho en el día a día. Y es que la muerte tiene muchísimo que ver con la vida, muchísimo. Perder ese miedo nos impulsa en la vida, nos impulsa un montón de cosas. Nos hacemos valientes, nos hacemos generosos, porque ya no tenemos que atesorar. Me contaba hace poco un amigo que está bastante fascinado con este trabajo mío, porque él es un directivo de Telefónica, muy directivo, y decía que él recuerda que un amigo suyo, que ahora le considera de sus amigos de los más felices, le dijo una vez de joven que él tenía muy claro que él no iba a luchar por las cosas que el día de mañana no se podía llevar en una caja. Y que le dijo, por ejemplo, esta noche de copas, tú y yo, esto sí entra. El coche no entra. Bueno, pues sí, algo así, ¿no? Y cuando eres consciente de eso, pues empiezas a fijarte más en todas esas cosas que te puedes llevar y que son muchísimo más fáciles de atesorar y que te dan muchísimas más satisfacciones y que te hacen ser mucho más feliz. Y de verdad que tu vida cambia. Y cambia hasta incluso en eso. Yo creo que eres feliz, eres abundante y la paz y la serenidad interior, que para mí es el gran regalo que me ha traído también esta experiencia, muchísima paz y mucha conexión conmigo mismo, porque me ha obligado, todo lo que leía, me ha obligado a reflexionar y a hacer una reflexión desde dentro, ¿no? De lo que yo sentía.
también he pasado mucho de, yo era una persona muy mental, bueno, todavía un poco lo sigo siendo, he de decir que me lo sigo trabajando, pero aprendí a sentir, a confiar mucho más en mi intuición, en mi corazón, no sé, ha sido una experiencia muy bonita y yo todo esto se lo tengo que agradecer a la muerte de mi hijo. Así Sí. que, ¿qué le puedo decir? Que espero que él esté orgulloso, que seguro que sí, porque, bueno, y tengo mis días, ¿eh? Que yo lloro, claro, lloro, porque hay cosas que me encantaría compartir con él. Pero también he de decir que comparto otras que también son maravillosas. Y es ahí. Ya digo, ¿qué he pasado del dolor cuando a través de la comprensión se transforma en un amor? Bueno, es que es indescriptible. Sí, bueno, yo que llevo tiempo trabajando contigo y que también en tu lectura de Cábala pues vimos todo ese proceso de muerte y que has creado esa plataforma maravillosa, ese proyecto de Transmuerte para precisamente aquí hay personas que perdieron a sus hijos y no lo están diciendo. Pueden contactar contigo a través del teléfono de la universidad, ¿vale? Para que les pueda acompañar, para que les pueda ayudar. Porque uno de los problemas que yo he visto, yo vengo de una aldea muy pequeñita, de 500 habitantes, ¿vale? Y allí cuando se muere alguien joven, los padres ya no pueden volver a sonreír. Es como, te lo he comentado alguna vez, ¿no? De este chico que murió con 18 años, que fue una muerte tremenda para todo el pueblo, fue muy impactante. Esos padres están en el mismo punto que el día que perdieron a su hijo. Y es muy duro ver eso por las creencias que hay. Antes que también han preguntado, ¿no? Lo de las personas mayores. Mi abuela con 99 años, la mujer estaba que ya no podía con su vida. Estaba agotada. Pero es como que nadie les da el permiso para irse. Mi abuela siempre ha tenido terror a la muerte. Y una semana antes de que se fuera, me miró y me dijo, hija, ya estoy muy cansada. Y yo le dije, abuela, se puede ir cuando quiera. Si allí se está súper bien. Mire, abuela, no le va a doler nada. Va a ver perfectamente, va a oír perfectamente. Va a poder bailar con lo que le gusta la fiesta, abuela. Allí hay fiesta. Se lo va a pasar súper bien. Y me oyó mi tía decirle, bueno, no veas. ¿Cómo le dice eso a la abuela? Digo, porque la abuela necesita vuestro permiso para irse. La mujer está agotada, cansada, no puede más. Dejarla que se vaya. A la semana falleció y como ella quería. No enfermó de nada, ella no estaba enferma de nada, pero estaba agotada ya de tanta vida. Y me acuerdo que me decía, hija, y si yo me voy, ¿quién va a rezar por vosotros? Digo, hombre, abuela, pues mamá no tendrá allá arriba que aquí abajo. Digo, yo aquí, allí hará mejores contactos para que nos protejan. Pues y la mujer se fue súper contenta. Claro, pero es que muchas veces no damos permiso. Es uno de los problemas que tenemos. Y tampoco cuando sufrimos un dolor así, no nos damos permiso para ser felices. Es como que tenemos que ya estar tristes de por vida. Y un ejemplo de que no es así es Beatriz. Para mí Beatriz, bueno, fue un antes y un después conocerla. Al principio cuando me contó, pues también tiene ese impacto, ¿no? Que te da un poco de miedo, decir, a ver si me va a pasar a mí algo así. Pero la vida al final sabe y el creador nunca te va a dar nada que tú no puedas sostener. Por lo menos yo así lo creo. Y la misión de Bea es preciosa, igual que la de Emilio, ayudar a esas personas que están viviendo duelo y que si esos duelos además no se viven, no se trascienden, eso puede ir pasando de generación en generación y es importante vivirlo y trabajarlo. Hay una pregunta que os quiero hacer a los dos que para mí es muy importante, porque a nosotros cuando tenemos un proyecto en mí que se llama Cuenta conmigo, que ahora lo hemos apartado un poco por temas de tiempo, pero todas las semanas nos conectábamos con personas de todo el mundo y cualquier problema que tenían entre todo el equipo le ayudaba, totalmente gratuito, ¿vale? Y nos hemos encontrado con muchas peticiones de ayuda porque se querían suicidar, ¿ok? Es un tema que no se toca, que creo que está muy callado, pero que es muy importante, porque yo, mi sentir, lo que yo entiendo, ¿no? Sobre la muerte, no es lo mismo morir de forma natural que a través de un suicidio. Emilio, ¿qué piensas tú? Bien, cuando hablamos de los fallecimientos y todo lo que conlleva la muerte de un ser querido,
hemos compartido que posiblemente dentro de las noches oscuras que se pueden vivir en esta vida, sea el mayor grado de noche oscura. Lo compartía anteriormente. Pues bien, dentro de ese mayor grado de noche oscura, debido al fallecimiento de un hijo, de una hija, por ejemplo, el no va más es cuando ese fallecimiento se produce a través de un suicidio. ¿Por qué digo que es el no va más? Pues porque se unen muchas cosas. Está en primer lugar el hecho del fallecimiento, ¿sí? Pero es que al fallecimiento como tal, del que venimos hablando, se le une igualmente un sentimiento de culpabilidad. Es decir, el padre, la madre, suelen tener una culpabilidad de cómo no me di cuenta, no podría haber hecho yo algo. Y no estamos hablando solamente de padres o de madres cuando hay niños pequeños, estamos hablando incluso de adultos que se suicidan y el contexto, la pareja, los familiares, los amigos, amén del golpetazo del fallecimiento, tienen también ese sentimiento, repito, de culpabilidad, de no, si no podría haber hecho algo para evitarlo. Y en tercer lugar, para colmo, como el colofón de todo, desde el punto de vista religioso, de las religiones que se han dogmatizado, desde ese punto de vista religioso se viene a decir que lo que le espera a ese ser que ha desencarnado a través de un suicidio es una especie de castigo. Es un estado que se parece a una especie de purgatorio, de infierno, que lo va a pasar muy mal e incluso, creo que todos sabemos, que a los suicidas durante mucho tiempo se le ha negado el ser enterrado en cementerios, es decir, tenían que ser enterrados en tierra no sagrada, fuera del recinto funerario en el que eran enterrados los demás, como para poner más en evidencia todavía que estaban caminando por un sendero muy oscuro tras el fallecimiento. Claro, cuando todo esto lo unimos, es un cóctel Molotov que produce un inmenso dolor. Ante esto, ¿qué es lo que podemos decir? Pues lo que podemos decir es lo que nos han enseñado las tradiciones espirituales, lo que nos han enseñado los maestros y las maestras y los que tantas experiencias en el momento presente de personas que tienen el don de ver, de personas que tienen el don de saber y contactar con los que están haciendo el tránsito, con todo ese bagaje de sabiduría, lo que podemos afirmar son varias cosas y una es la más importante. El tránsito, es decir, el camino que hacemos pasando por ese vestíbulo al que yo hacía referencia al principio, ¿no?, de lo que compartíamos, cuando salimos de la habitación de la vida física y vamos hacia la habitación de la vida en el plano de luz, hay una especie de vestíbulo, de pasillo, que es el tránsito. Pues bien, el tránsito y la propia llegada al plano de luz no se debe en absoluto a cómo se produce la muerte. No tiene nada que ver si ha sido por enfermedad, por accidente, por suicidio, en absoluto. Solamente tiene que ver con el estado de conciencia del ser que fallece. Ya está, punto y final. Tiene que ver exclusivamente con el estado de conciencia. De hecho, según sea tu estado de conciencia en esta vida, así va a ser tu tránsito. Hay tránsitos más cortos, hay tránsitos más largos, hay muchas formas de desarrollar ese camino que finalmente nos lleva a esa otra orilla, a esa otra habitación, que es el plano de luz. Pero eso depende de la conciencia, no depende de nada externo, no depende de ningún tipo de apariencia y tampoco del cómo se muere. Quiero decir con esto de que hay personas, entre comillas, que se suicidan y que no tengamos ningún tipo de duda que su estado de conciencia es alto. A veces, el suicidio se debe, por ejemplo, hay multitud de casos, por cierto, a que a la persona le viene una enfermedad. Una enfermedad, la mayoría de las veces suele ser mental y la medicación y el tratamiento que la medicina oficial da para ese tipo de enfermedades tienen contraindicaciones. Y entre las contraindicaciones que tiene está precisamente la inclinación al suicidio. Yo esto lo he hablado con psicólogos y con psiquiatras, ¿no?, para comprobar si ellos eran conscientes de que estaban recetando un medicamento que podía provocar, inducir al suicidio.
Y ellos me han dicho que sí. Lo que me explican es que consideran que el efecto positivo del fármaco es con una probabilidad muy alta y sin embargo ese efecto secundario, la probabilidad es baja y que comparando lo uno y lo otro, la decisión que llevan a cabo es recetar el fármaco. Bien, yo respeto, por supuesto, este argumento. Ahora bien, que seamos conscientes que hay personas que se suicidan debido al efecto secundario del fármaco, de la medicación que están tomando como consecuencia de un tratamiento médico. Ahí, por decirlo de alguna manera, la conciencia no se ve alterada. Cuando una persona con el nivel de conciencia A, el que sea, tiene una enfermedad de esta tipología y debido al medicamento tiene una inducción al suicidio, esa persona cuando se suicida y cuando empieza a realizar el tránsito sigue en el estado de conciencia A, no hay nada que haya mermado su conciencia. Pero junto con esto, Maravilla, creo que es importante lo siguiente. Nosotros somos almas encarnadas, tenemos una apariencia, pero tenemos una esencia, la dimensión álmico y espiritual. Y como almas encarnadas, lo que se valora de las almas es que afrontemos y elijamos experiencias potentes, experiencias fuertes. ¿Por qué? Porque las experiencias potentes y fuertes son las que posibilitan lo que antes hablábamos a través de las noches oscuras, es decir, las experiencias potentes y fuertes son las que nos incentivan a plantearnos cosas, a preguntarnos cuestiones, a buscar, a indagar, a plantearnos lo trascendente, a acercarnos a personas, a leer libros, a ver películas, a ver vídeos, las experiencias fuertes. Sin embargo, estamos en una sociedad donde se valora todo lo contrario. Se valora el estar distraídos, el estar entretenidos, el estar sin problemas, entre comillas, un estado de bienestar, que no nos pase nada, como permanentemente queriendo tener una vida que llamamos de estabilidad cuando realmente no es de estabilidad, sino que es de mediocridad, en mi hábitat de confort. Y ante eso deberíamos leer los textos espirituales. Y por ejemplo, en la tradición cristiana, en ese libro maravilloso que es el libro de las revelaciones o libro del Apocalipsis, se dice tajantemente: a los tibios los vomitaré de mi boca. A los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque un alma que su único objetivo en esta vida sea una vida tibia no le va a sacar jugo en conciencia en absoluto a esta vida. Un alma que su opción sea una vida tibia no va a poder nacer de nuevo, no va a poder resucitar en vida, no va a poder avanzar en el camino de transformación del que veníamos antes hablando. Es un imposible. Para eso se necesitan experiencias, vivencias que nos impulsen en ese camino. Pero sin embargo, cuando estamos aquí, podemos tener una tendencia a que no pase nada, a esa tibieza. Pues bien, que sepamos que esa tibieza no conduce a nada en términos de conciencia. Esa caja que hablaba Beatriz, las mortajas no tienen bolsillos. Y esa caja que hablaba Beatriz, ¿qué nos llevamos de esta vida cuando fallecemos? Desde luego, la tibieza no se lleva. En esa caja no hay nada que tenga que ver con la tibieza. Tiene que ver con experiencias fuertes. Así que bendiciones, bendiciones y aplausos para las almas que eligen experiencias fuertes, para las almas que realizan pactos de amor, porque siempre que hay un hijo, una hija, un ser querido fallecido, hay un pacto de amor entre el alma que se va y el alma que se queda, y el alma que se queda y el alma que se va tienen un pacto de amor donde el alma que se queda tiene la elección de vivir una experiencia fortísima, en absoluto tibia. Pues bendiciones y aplausos para esas almas. Son lo que hay que poner en valor. Y eso sí, a veces, las experiencias fuertes que elegimos nos pueden sobrepasar. Es decir, el alma entiende que determinadas experiencias fuertes son las que necesitamos para sacarle jugo en los términos de conciencia que estamos hablando, pero mira por dónde cuando estamos viviendo la experiencia nos supera. Pensábamos álmicamente, en conciencia, que lo podíamos gestionar, pero nos supera. Y a veces los suicidios
aparte de lo que he comentado de medicamentos, etcétera, a veces los suicidios son cortocircuitos que tiene la persona como consecuencia de una experiencia fuerte que álmicamente se ha elegido porque se entiende que se puede vivir y que se puede gestionar en términos de conciencia, pero que cuando la tenemos delante nos supera. Pues bien, si ese alma tiene, si esa persona, esa alma encarnada, esa persona tiene el cortocircuito que la lleva a suicidarse, ¿os imagináis cómo va a ser recibida ese alma en los ámbitos celestiales? ¿Va a ser recibida con abucheo? ¿Va a ser recibida con pitos? ¿Va a ser recibida con castigo? ¿Va a ser recibida con aplauso? Olé, un alma valiente que ha tenido la valentía, ha tenido la fuerza de apostar por una experiencia dura, por una experiencia muy potente, aunque finalmente la experiencia la haya superado. Pero no pasa nada, porque eso no es un fracaso, eso es un éxito, porque ese alma ha sacado jugo, porque ese alma ha sacado experiencia, porque ese alma ha sacado una vivencia en conciencia. Así que con esto, por favor, que nadie entienda que estoy haciendo un alegato a favor del suicidio. No estoy haciendo ningún alegato a favor del suicidio, pero sí estoy pidiendo que utilicemos el discernimiento y el sentido común. Las almas es lo que importan. Cuando hablamos del fallecimiento, cuando hablamos de desencarnar, etcétera, etcétera, que seamos conscientes que sí, que todos tenemos un pequeño yo, que aquí está Emilio, que es el que está, entre comillas, moviéndose y por la boca lanzando palabras, pero detrás de cada uno de nosotros está lo que verdaderamente somos. Y cuando empezamos a aprenderlo, cuando empezamos a tomar conciencia y cuando empezamos a percibirlo y a verlo, la vida se transforma. Ya no solamente porque la muerte obviamente no exista, porque lo que somos, lo único que sucede es que ya no tiene envoltura física, pero seguimos viviendo tal como somos, sino que también nos ayuda a tener una comprensión de la vida, esa perspectiva que antes hablaba, que nos permite ver el bosque, una comprensión de la vida más completa. Y entre las cosas que esa visión de la vida nos permite es ir dejando atrás tantas tonterías, tantas necedades, que además producen tanto dolor con relación al suicidio. Así que me parece que es un tema maravilla que ha hecho muy bien en sacar, porque dentro de la noche oscura es la noche oscura de la noche oscura, cuando encima es el fallecimiento, no es por accidente o por enfermedad, sino que además es suicidio. Así que te agradezco mucho que lo hayas sacado a colación en este encuentro. Claro que sí, además para mí es un tema que a mí me ha tocado mucho, porque yo tuve 2 intentos de suicidio, porque me superaron 2 situaciones, una en la adolescencia y otra con 24 años, y fueron etapas muy duras de mi vida, muy duras. Lo trabajamos también mucho en Cábala, porque no pasa nada, es decir, tú si no quieres seguir haciendo lo que te toca, no pasa nada, tú te vas, reordenas todo y luego vuelves a bajar, encarnas, haces lo que tengas que hacer y ya está, ¿no? Pero sí que es cierto que siempre hay esperanza. Yo quiero, las personas que muchas veces nos dicen, oye, tanto las personas que se van porque se han suicidado, pues bueno, que los familiares estén tranquilos de que están en un sitio muy, muy bueno y que luego pueden volver a bajar incluso perteneciendo a nuestra propia familia, como un nieto o cositas así, ¿no? Pero sobre todo que también, antes de hacer cualquier cosa, os puedo decir que siempre hay un ángel, una persona, alguien que nos pone el Creador, que nos puede tender la mano y que puede hacer que esa experiencia que nos hemos puesto tan durísima nos dé un empujón y podamos superarla. Beatriz, cuéntanos tú un poquito qué piensas de todo esto. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Emilio, pero también hay algo que quiero remarcar del ámbito social. Muchos sabes que soy periodista de carrera, aunque luego cogí la especialización de comunicación y marketing, pero obviamente tengo muchos amigos periodistas. Y a mí algo que me enfada mucho es que hace unos años que no se trata el tema de los suicidios en medios de comunicación y el argumento que se da es el efecto contagio. No es verdad. Esto ocurrió cuando fue, creo que la crisis del año 2008 aproximadamente, la burbuja inmobiliaria, en la cual muchas personas se suicidaban porque perdían su vivienda. Y esto perjudicaba enormemente la imagen de determinadas corporaciones. Y entonces se presionó para que se dejasen de publicar estas noticias o informar o hablar abiertamente de ello en medios. Y a mí me parece que es muy necesario
foros, teléfonos, todo para ayudar a las personas que están pasando ese mal momento. Porque puede ser una medicación o porque cuando estás con tanto dolor no ves más allá, te parece imposible una solución. Y el hecho de que se oculte socialmente, para mí es una barbaridad. Entonces, yo también es algo que hemos hablado nosotras, que cuando acabe, que ahora mismo tengo mucho lío, pero me gustaría hacer un trabajo y de hecho ya hace tiempo contacté con 2 periodistas que están muy dispuestos a mover y a intentar que esto cambie. También sé que hay asociaciones, porque no puede ser, porque es un tabú dentro de otro tabú. Yo creo que es el suicidio o es, antes he visto por ahí, cuando pierdes a un hijo nonato, un aborto, que es un duelo que no se permite llorar, que es como, venga, venga, bueno, eres joven, ya tendrás otro. No, es tu hijo, has perdido a tu hijo. Entonces son situaciones que nos queda mucho por avanzar socialmente para arroparlas, para contemplarlas y para trabajar en ellas. Como os digo, con la muerte hay mucho trabajo y desde luego el suicidio es grande por el sufrimiento que conlleva, desde luego, y porque creo que socialmente no está para nada ni reconocido, ni existen las ayudas adecuadas. Mm, Creo que sigue habiendo un estigma en los familiares que les cuesta mucho hablar de eso por ese sentimiento de culpa y de vergüenza también. Y creo que hay mucha labor que hacer en ese ámbito. Sí, sí, hay mucho trabajo que hacer. Además, acuérdate que cuando estábamos preparando el retiro, yo qué sé, nunca voy con mi marido a comprar al supermercado, pero esa mañana dije, voy a ir contigo y así te acompaño, porque él va siempre a hacer la compra. Y digo, pues venga, ya que vamos juntos, vamos a desayunar. Y justo estábamos comentando lo del retiro y la camarera nos escuchó. Y ella se acercó a mí y me dijo, es que mi hija se suicidó y la hermana no lo supera. Dice, yo más o menos lo llevo. Dice, pero su hermana no lo lleva, que eso es otro tema que Bea está muy implicada también, porque se trabajan mucho los padres, ¿vale? Porque han recibido un gran dolor. Pero ¿y los hermanos? ¿Qué pasa con los hermanos cuando una persona fallece? Se trabaja poco los hermanos, que yo, por desgracia, es algo que he vivido y bueno, pues para mí ha sido una gran lección para ponerme en marcha con ello. Y se trabaja poco el grupo afectado, es lo que digo, porque, por ejemplo, yo sé que a los compañeros de colegio de mi hijo fueron al psicólogo, pero iban por separado. Yo creo que también es necesario trabajar el duelo en el grupo más afectado. Si es un grupo de amigos, si es una empresa, el grupo de trabajo, si es creo que es muy importante dar ese espacio para compartir. Y el caso de los hermanos, hay muchas edades y como de pille, pero yo lo he visto que son muy agradecidos, sobre todo los niños, para trabajar esto, porque creo que todavía traen esa conciencia muy inocente de la muerte, sin manipular, sin manchar, y entonces lo ven de una manera muy natural. Y yo algo que creí que iba a ser bastante complejo, pues me he llevado una grata sorpresa con los hermanos de mi hijo, sobre todo con el pequeño, que lo he tratado de una manera muy natural, que entiende que se van a ver en otro momento. Es, es muy sorprendente, es que los tabús los tenemos en nuestra cabeza, los mayores, y los vamos transmitiendo. Los niños, cuanto más pequeños, ven las cosas con muchísima más naturalidad y con una inocencia y de una manera que es tan lógica que yo a veces pienso, ¿cómo hemos podido durante años caer en la trampa de algunas cosas que nos han contado? Cuando lo que realmente tiene sentido es esto. Esto es lo que tiene sentido. Y no el Dios pecador o la culpa o que no hay más allá. No, lo que tiene sentido, lo que cuadra y lo que tiene coherencia es esto. Así que con los niños es algo que yo creo que es relativamente fácil trabajar. A mí me asustaba mucho porque yo pensaba, bueno, yo lo asumo, pero mis hijos tienen toda la vida por delante y no, ha sido más fácil y a mí me encanta ver el cariño con el que le recuerdan como si estuviese aquí, como si estuviese con nosotros. El otro día hemos celebrado su cumpleaños, que ha cumplido allá donde esté 16 años y ha sido precioso soplar la vela, pero de verdad es que hablan como si estuviese con ellos y yo creo que de hecho les sienten y yo tengo un montón de anécdotas que no voy a contar ahora,
que creo que la conexión es muy grande por esa inocencia y esa capacidad de tener la mente limpia, sin tabús y sin sesgos y sin miedos. El miedo es que es muy importante. Gracias. Emilio, ¿qué opinas tú de este tema, del trabajo que hay que hacer con los niños dentro de un duelo? Compartía hace un ratito que esta sociedad que tiene tanto miedo a la muerte, que la oculta, que la quiere esconder, entre los tabús, este tabú lleva a hacer que los niños no vivan el fallecimiento del abuelo, de la abuela. Se le intenta también el ocultamiento. Coincido plenamente con Bea de que los niños tenemos que ser conscientes de que son almas encarnadas. Y el que tengan cuerpo de niño no significa, primero, que no sean almas, que lo son, sino que incluso que pueden ser almas bastante más avanzadas que los propios padres desde el punto de vista de su evolución de conciencia. Y lo que creo que nos encontramos en muchas experiencias de estas, como Bea ha recalcado, es que los niños viven esto de una forma más natural, de una forma yo diría que también es más inocente, pero no una inocencia inconsciente, sino una inocencia consciente. Es decir, es como si ellos de una forma intuitiva tuvieran una mayor capacidad de percepción de lo que venimos compartiendo, que la vida es un continuo y que la vida no termina cuando se produce el fallecimiento físico. Después viene la sociedad, después viene todas las influencias sociales que van machacando y que van de alguna forma desviando al niño, a la niña, de esa percepción intuitiva, de esa percepción natural de que la muerte no existe. Con lo que, en definitiva, coincidimos plenamente Beatriz y yo, y creo que todas las personas que de algún modo consciente nos hemos acercado a lo que la muerte significa, coincidimos plenamente en el que a los niños hay que tratar este tema de manera abierta, de manera natural, sin ocultamiento de ningún tipo, y que ellos en muchas ocasiones se transforman en lo que son, en auténticos maestros que con su práctica de vida, con sus reflexiones, con sus palabritas y con sus mensajes, nos aportan esas pinceladas, nos aportan esas perlas que nos hacen ver con claridad que efectivamente hay mucho más a partir de esta vida física. Y es también importante lo que se ha compartido con relación a los hermanos, en general con los familiares, ¿no? Pero en particular con los hermanos, en colaboración con asociaciones de padres y madres cuyos hijos han fallecido. Yo me he encontrado en foros hablando con ellos donde también asisten hermanos de los fallecidos. Y no tanto en público como en privado, se me han acercado de estos hermanos y me han dicho, mira Emilio, mi padre, mi madre están destrozados por el fallecimiento de mi hermano. Pero hay que tener en cuenta que ellos han perdido, entre comillas lo de perder, han perdido un hijo. Yo he perdido un hermano, pero es que además he perdido a mis padres. Además, he perdido a mis padres, porque mis padres, y lo entiendo, lo comprendo, están permanentemente en dolor y en sufrimiento por el que no está. Y ese dolor y ese sufrimiento le hace que olviden a los que estamos. Y los que estamos tenemos, por tanto, ese doble sufrimiento. El sufrimiento de la muerte de nuestro hermano y el sufrimiento de la muerte, entre comillas, de nuestros padres, porque nuestros padres están aquí, pero es como si no estuvieran. Yo creo que este tipo de cosas, lo mejor que se puede hacer es lo que estamos haciendo aquí en estos momentos, es hablarlo, es hablarlo. Y evidentemente nada tiene que ver cuando un padre o una madre tiene una visión materialista de la vida, donde no hay trascendencia, a cuando vamos avanzando en conciencia. No digamos ya cuando vamos comprendiendo que lo que hay detrás de ese fallecimiento, de ese alma del que yo fui progenitor desde mi punto de vista de la encarnación mía aquí, yo fui el padre, yo fui la madre, y el comprender que hay un pacto de amor, que eso no es casual, que eso no es un accidente, que no, es una decisión álmica que tiene que ver con un pacto de amor dirigido a avanzar en conciencia. Y a partir de ahí, ser también consciente de que ese pacto de amor engloba al padre, engloba a la madre y también engloba a los hermanos. Y en ese sentido, intentar que ese camino en conciencia que cada uno tiene que hacer, pero que también le saquemos jugo de manera colectiva. El padre y la madre, el padre y la madre y los hermanos.
Muchas veces, cuando se pierde la consciencia o cuando la consciencia no se tiene, sucede todo lo contrario, ¿no? Que el fallecimiento de un ser querido, el fallecimiento de un miembro de la familia, muchas veces rompe a la familia, la distancia, ¿no? Y sin embargo, cuando se contempla la realidad de la trascendencia de la muerte, de que la muerte no existe y de que incluso lo que hay es un pacto de amor, eso ayuda a vivir esto de otra manera y que en lugar de producirse una ruptura en el seno de la familia, esa familia tenga una mayor unión y no una unión desde el punto de vista de lo superficial, sino desde el punto de vista de lo realmente importante, que es una vivencia en consciencia. Muchas gracias, Emilio. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Bueno, ya se nos acabó. Ya vamos fuera de hora. Podéis preguntar luego por WhatsApp, ¿vale? Por email a la universidad. Ya sabéis que Bea trabaja acompañando a esas personas que no han podido vivir el duelo, que necesitan un acompañamiento dentro de una enfermedad, acompañar a los hermanos y demás. Emilio tiene varios libros que hablan de todos estos temas que os pueden ayudar mucho, ¿verdad que sí, Emilio? Mira, ahí Bueno, tiene. con esa intención lo compartí, maravilla, con esa intención lo compartí, efectivamente. Claro, así es que incluso pues que podamos llegar a entender la muerte de una manera mucho más natural, simplemente como una trascendencia. Pero quiero acabar, si me dais un segundito, porque ha habido algo que me ha llamado mucho la atención en el chat, que dice que se habla mucho del miedo a la muerte, pero que no se habla nada del miedo a la vida. ¿Qué opináis vosotros sobre el miedo a vivir? Sí, le cedo la palabra a Bea, que yo acabo de hablar ahora mismo, que Bueno, es que yo creo que tiene mucha relación, o por lo menos es lo que yo puedo hablar desde lo que yo he vivido. Cuando tú tomas la perspectiva real desde las alturas de lo que es la vida en mayúsculas, que implica muchas vidas, que implica el pacto, que lo que vivimos es una decisión nuestra, que cuando dices porque me ha ocurrido esto a mí, porque yo lo he elegido, entonces pierdes el miedo, porque cualquier cosa que te ocurre en la vida, tomas la responsabilidad de que es porque tú lo has elegido y porque todo tiene un sentido. Entonces, en lugar de centrarte en qué desgraciado soy, qué desgracia, por qué me ocurre esto, cuando sabes que si te ocurre algo malo, o que denominamos como malo, es que ahora a mí, por ejemplo, lo malo y lo bueno ya no tengo el mismo concepto, sino algo, nos enfrentamos a retos, a problemas, lo que vamos a hacer. Si lo ves desde el punto de vista de que tú lo has elegido, se disipa el miedo. Si sacas el aprendizaje y sabes que con ese aprendizaje esto se disipa, cambia todo. Entonces, el miedo a la vida al final yo creo que está relacionado mucho con el miedo a la muerte. Y es que hay muchas cosas que no nos atrevemos a hacer por ese miedo oculto. Es el miedo en general. Y cuando destapamos o limpiamos ese miedo a la muerte, de verdad que eso se traspasa a muchísimas áreas de la vida. Yo creo, bueno, no creo, es que sé que vivo mi vida de otra manera completamente diferente y la disfruto muchísimo más. Primero porque cambian los valores, por supuesto, y afortunadamente. Pero además por eso, porque ahora ya no me siento que no me para nada, ni nadie, porque ya no hay nada que me dé miedo. O sea, Ahora ya vive, me ahora ves vive. claro, vivo, porque ya no, ¿sabes qué importancia tiene un trabajo fijo, una casa o determinadas cosas? No. Si todo lo que te ocurre tiene un porqué y un para qué, como dice Emilio, y solamente tienes que sacar el jugo a eso que te ha ocurrido. Lo traspasas, lo trasciendes y ya está. Entonces, es al revés, que cada cosa que te pasa en el día es mágico. Y desde el punto de vista del aprendizaje, todo tiene magia. Incluso, bueno, creo que eres Alex Rovira quien dice que los problemas en realidad son trampolines. Eh, pues eso, pues aprendes a vivir así. Y las cosas buenas se disfrutan, uf, y además de verdad que tengo la sensación de que me pasan muchísimas cosas buenas. No creo que sea porque me pasan más, sino porque las percibo, porque también la percepción cambia. Y te vuelves mucho más sensible a esas pequeñas cosas que antes, bueno, pasaban completamente desapercibidas. Y yo veo que es de verdad la esencia de la vida está ahí. Gracias, Bea. Emilio. pues
Lo que voy a decir es fácil de decir, fácil de expresar y rápido. Cosa distinta es integrarlo plenamente en nuestro día a día, que es de lo que se trata. El mensaje lo han recalcado tanto ya, tantos grandes hombres, tantas grandes mujeres, tantos maestros y maestras. El mensaje es muy sencillo. Cuando tenemos miedo a la vida, no vivimos, sino que sobrevivimos. Convertimos la vida en un acto de mera supervivencia. Yo diría que cuando nos aferramos a lo material y perdemos una visión trascendente de la vida, también ocurre esto. Perdemos la vida de verdad y la convertimos en un acto de mera supervivencia. A partir de ahí, que lo que nos han dicho, confía en la vida y reverénciala. Confianza en la vida y reverencia hacia la vida. Confianza en la vida, como venimos recalcando, que es tomar conciencia de que no hay casualidades, de que no hay accidentes, de que no hay cosas que suceden por azar. Todo tiene su sentido profundo, todo tiene su porqué y su para qué. La vida está llena de causalidades, de sincronías, de pautas, de patrones, y todo tiene su sentido profundo. La vida nos abraza permanentemente, la estamos co-creando desde lo que realmente somos permanentemente, y todo lo que va sucediendo en nuestra vida tiene, en lo personal y en lo colectivo, tiene su porqué y su para qué. A partir de ahí vamos oliendo la fragancia verdadera de la vida, la vamos percibiendo, esa fragancia profunda, y nos vamos dando cuenta de que lo importante no es tanto el qué, sino el cómo se vive el qué. No tanto lo que pasa, sino cómo vivo eso que pasa. Porque lo que pasa, aunque mi mente no alcance a entenderlo, tiene un sentido profundo. Y a partir de ahí, sea la salud o sea la enfermedad, por poner dos ejemplos, lo importante no es que esté ante mí la salud o la enfermedad, que si está lo uno o lo otro tiene un sentido profundo, sino que lo único importante es cómo vivo ese qué, cómo vivo esa salud o cómo vivo esa enfermedad. Mucha confianza en la vida, y junto con la confianza en la vida, reverenciarla. La vida es un milagro continuo que se desarrolla a nuestro alrededor, que se manifiesta en todas las modalidades de vida, en todos los reinos de la naturaleza. Y muchas veces, tanto miedo a la vida también se debe, por supuesto, a la falta de confianza, pero que también a que no tenemos la mirada abierta. Volvemos al ave de la vida para contemplar el milagro que se está produciendo continuamente a nuestro alrededor. Yo creo en ese sentido que la naturaleza, el firmamento, toda la vida es una maestra permanente que nos alienta, que nos apoya, que nos impulsa, que nos ayuda a ver las cosas de otra manera, y sobre todo mirando a esa naturaleza y reverenciando a todos los reinos de la vida. Es esa vida la que nos está diciendo continuamente que todo tiene su sentido, que tiene su sentido la primavera y el verano, pero también tiene su sentido el invierno, que nos gusta estar en mangas cortas y disfrutar del sol, pero que las noches oscuras, es decir, el invierno frío, el invierno húmedo, el invierno oscuro con pocas horas de sol, es necesario en el ciclo de la vida, porque todos son ciclos, el día y la noche, los meses, las rotaciones de la Tierra en torno al Sol que llamamos años. La vida, cuando abrimos los ojos hacia ella, cuando la reverenciamos, es una gran maestra. Así que, en definitiva, maravilla, yo creo que los dos grandes pilares para andar por la vida de verdad y no como un mero acto de supervivencia, supone confiar en la vida, confianza en la vida y reverencia hacia la vida. Qué bonito. Pues nada, lo vamos a dejar con esa frase, que me encanta. Emilio, Beatriz, a todos los que nos habéis acompañado, muchísimas gracias. Espero, Emilio, volver a tenerte por aquí y seguir compartiendo sabiduría. Y ya sabéis que Beatriz está con nosotros siempre, y cualquier cosa, cualquier duda que os haya quedado, escribirnos con todo el cariño del mundo, ella os va a contestar, ¿vale? Os mando un saludo a todos y muchísimas bendiciones. Gracias por todo. Chao.